cuestión que ha dado mucho que hablar es sacar la palabra policial, las autoridades policiales. Entonces, más allá de que las autoridades policiales ya no pueden internar, tampoco quisieron poner policiales para los traslados, con lo cual el término autoridades públicas es sumamente amplio. Pero, claro, yo soy una autoridad pública, yo soy una funcionaria pública, pero yo no tengo, ¿cómo yo lo voy a trasladar? Y por otro lado, lo que resulta interesante es que, aunque la policía, miren cómo me sale el fallido, la autoridad lo traslade para evaluar, mal que mal, ha hecho una evaluación previa, porque para trasladarlo tiene que pensar que esa persona se encuentra en una situación de riesgo cierto e inminente, para sí o para terceros. ¿Entienden? Así que hay una evaluación previa, aunque más no sea para trasladarlo para ser evaluado por el equipo interdisciplinario del lugar donde a todo evento va a quedar internado. El párrafo final establece que a pedido de cualquiera de las personas enumeradas en el 144, que son las personas que tienen legitimación para promover los procesos de incapacidad o inhabilitación. Este es el único artículo que de manera indirecta menciona a los asesores de menores incapaces. Con lo cual, se produjo, por lo menos en el ámbito de la justicia nacional, además se deroga con esta ley, la 22914, que era la de control de ingreso y egreso a los establecimientos psiquiátricos, que establecía funciones de control para los asesores de menores incapaces. Entonces los asesores dijeron, no, nosotros no intervenimos más. Para ser exacta, hay 7 defensorías, hubo 5 que dijeron nosotros no intervenimos más, y hubo 2 que siguieron actuando como si la ley no existiera. Pero lo cierto es que era muy complicado, porque sí está claramente definido que sí tienen una función. Y sin embargo, la persona llegaba para solicitar por intermedio, una persona humilde, o una persona de vecino que le está el vecino rompiendo los vidrios, tiene que tener a alguien legitimado, y ese es el asesor de menores incapaces, para poder cumplir con esto de pedirle al juez que, previa información sumaria, se ordene la evaluación. ¿Qué se refiere previa información sumaria? Y es con los mínimos elementos para demostrar que esa persona necesita. Lo típico que se requería cuando yo trabajaba en la Defensoría de Menores Incapaces era un certificado. Eso es en muchos casos imposible, por eso salían las famosas diligencias preliminares, que se pedía que el cuerpo médico lo evaluara previamente. Pero sí puede ser una constancia policial, un acta policial, varios vecinos del consorcio, o sea, alguien que diga esta persona está mal. Bueno, en definitiva, en la Justicia Nacional, la Defensora General de la Nación sacó una guía de buenas prácticas donde establece cuáles serían los supuestos que debe colaborar o de alguna manera intervenir el defensor de menores incapaces. Lo que nunca estuvo en duda desde ya es que siempre interviene en aquellos casos en que sea un niño o que sea una persona declarada interdicta. En esos casos no había dudas. La guía los incluye a las personas declaradas inhabilitadas. Este es otro supuesto, porque como vimos, la ley habla de riesgo cierto e inminente para sí. Este es otro supuesto que trae los principios de Naciones Unidas, que como les dije no podemos dejar de leerlo. Y es el caso en donde dejar a la persona fuera de una situación de internación le va a generar un deterioro muy, muy importante que no va a poder ser tratado en el afuera. Este es un segundo supuesto de internación involuntaria que lo vamos a encontrar en los principios de Naciones Unidas. Acá esto que se debe consultar en lo posible un segundo profesional, en nuestro caso no hace falta porque tenemos equipo interdisciplinario, pero piensen que los principios de Naciones Unidas son generales para todos los países. Este es otro tema que también dio mucho que hablar, esta cuestión de que los hayan sacado a los jueces de la función de poder ordenar la internación. Y yo traigo, más que nada para instalar la cuestión entre ustedes, no con una respuesta, pero sí
traigo esta analogía. Cuando las autoridades policiales, los policías internaban, lo hacían, primero los revisaba un médico de la policía, un médico legista. Lo internaban y después lo comunicaban al juez, que de alguna manera era el que autorizaba, avalaba esa internación. Más allá que después, con el celular de turno, eran muy pocos los casos que realmente la policía internaba, porque empezaba por llamar al juez para pedirle instrucciones. Pero digamos, originariamente la policía internaba y después lo comunicaba al juez. Y si uno se pone a pensar, no hay demasiada diferencia con lo que ocurre ahora. Ahora, los equipos interdisciplinarios disponen la internación de una persona y en 10 horas el juez sabe de eso y en 3 días tiene que avalar o no la internación. Así que les tiro esta idea porque ha sido una cuestión que ha generado mucha polémica, ¿no? El tema de haber sacado al juez la facultad de internar. Si bien ahora creo que después viene la filmina, me apuré, si bien hay jueces en la Justicia Nacional que entienden que tienen facultades por intermedio del Código Procesal, que en 2 supuestos específicos les da facultades para internar. Esto que vimos antes es requerir informes cada 30 días. Yo ahí les marqué el podrá, porque me parece que no es podrá, sino deberá. Si una persona está en condiciones de alta, no es que el juez podrá, el juez debe. Y si transcurren 90 días, es decir, después del tercer informe, entonces lo tiene que comunicar al órgano de revisión y será un equipo diferente el que determine si la persona requiere o no internación. Estamos dentro de las internaciones involuntarias, no se olviden. Esto lo dijo una diputada. Ustedes saben que esta ley no fue así tratada en comisiones, pero hubo algunas reuniones. ¿Por qué? Porque la ley establece que frente a 2 evaluaciones en donde que sean contrapuestas, va a privilegiarse aquella que esté por la libertad, que menos restrinja la libertad. En lo personal, me parece que es un criterio, estamos todos de acuerdo en que la internación es excepcional, etcétera, etcétera, pero realmente, desde mi punto de vista, no puede este único recaudo ser el que defina si una persona debe o no continuar internada. Creo que hay otras formas. Puede, de hecho, el Código Procesal permite nuevas pericias, pedir ampliación, conocer a la persona, ver qué pasa. Me parece que este único criterio puede llegar a ser complicado. Esto es otro tema que lo charlé en algunas provincias y de hecho me pasó, nosotros tenemos mucha gente en la provincia de Buenos Aires porque yo les diría que hay un antes y un después de Tufano. La provincia de Buenos Aires tenía jurisprudencia totalmente diferente a la Justicia Nacional, el juez que previno intervenía siempre, con lo cual tenemos muchísimas personas que están internadas en provincia. Los médicos de provincia, porque allá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, los jueces nacionales, además, ya en la planchuela, cuando de entrada decían que si la persona estaba en condiciones de alta, debía darle el alta y comunicarlo. Ahora, para que no queden dudas, está dicho en la ley que son incumbencias profesionales. Así todo, 2 días antes de venir para acá, me vino a ver una persona y me decía que el médico no la quería externar porque le faltaba la orden judicial. Y yo digo, ¿pero usted le dijo que el artículo tal, etcétera, etcétera? Sí, y no la quería internar. Como ven, todavía hay resistencias, hay miedos que están muy instalados, pero esto es más que claro. Y esto es lo que vimos también al principio cuando hablamos de la transformación de una internación voluntaria en involuntaria y viceversa. Cuando hablamos de las personas que están con medidas de seguridad, no es que la ley de salud mental no se aplique, lo que no se aplica es este artículo. Pero todo lo demás, por supuesto que se aplica, todos los derechos, el respeto a sus derechos, a su intimidad, etcétera, etcétera, se aplica. El único artículo
que no se aplica es el artículo 23, por cuestión lógica, está a disposición de un juez penal. Las personas menores de edad y declaradas interdictas, aun cuando hayan prestado su consentimiento informado, sí o sí la ley las reputa internaciones involuntarias. Esto está bien porque de alguna manera a lo que apunta es a protegerlas. Por otro lado, se las hace participar, pero hay una mirada jurisdiccional de estas personas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el tema de las capacidades graduales evolutivas de los chicos? Y a mí me parece muy interesante esto que plantearon Olmo y Pinto Kramer en un artículo en donde hacen la diferencia entre los derechos participativos y los derechos protectores. Y dentro de los derechos protectores, obviamente, va a estar el que dice que si un chico, por más que quiera salir, no va a salir si sigue existiendo situación de riesgo cierto e inminente. Defensor especial del artículo 482. Ha quedado totalmente modificado el artículo 482 y el defensor especial desapareció. Hay una diferencia abismal entre la figura del defensor especial y el defensor del artículo 22. Primero porque era un funcionario que colaboraba con el juez, pero les diría que básicamente a través de los expedientes, no había un contacto tan fluido. Y su función era que la internación no se prolongue más de lo necesario. Muy distinto de lo que es la función del artículo 22. Acá tenemos un informe que, gracias a Dios, esta preocupación por el cumplimiento de nuestro país ha quedado subsanada con la Ley de Salud Mental, que tenía que ver justamente con esta cuestión de las personas que estaban internadas. Ustedes saben que todos los instrumentos internacionales consideran que una persona que no puede salir está privada de su libertad. Por lo tanto, debe tener un defensor que transmita, que sea la voz del que no tiene voz. Y así es como aparece la figura del defensor. El defensor de la persona internada involuntariamente o su representante legal, y esto ya también trajo problemas al principio, como venía a la mano. En principio, si el representante legal es el que lo interna, habrá que ver si el defensor que pone no hay contraposición de intereses, pero eso lo tendrá que valorar el juez. Uno no puede decir que siempre va a haber contraposición de intereses. Por otro lado, el Estado debe proporcionarle, uno dice, desde el momento de la internación. Entonces fíjense que por un lado hay una actuación subsidiaria por parte del Estado, pero por el otro está diciendo que es desde el mismo momento de la internación. En definitiva, los jueces al principio mandaban oficio preguntando si la persona había designado defensor, otros nos ponían a nosotros, a los abogados del 22, hasta tanto la persona dijera. Bueno, todo esto ha quedado bastante resuelto porque ahora hay un cuerpo especial de abogados defensores del 22 que ha creado la Defensoría General de la Nación, con lo cual cuando hay una internación involuntaria hablan con la persona y le preguntan, ¿usted tiene defensor o quiere que yo sea su defensor? No, bueno, el tema es así. La verdad es que son muchas resoluciones y es muy local y por eso no se los traje, pero inicialmente cuando salió la ley, la defensora sacó esta resolución donde nosotros, los curadores, éramos defensores del 22. Además de ser curadores, éramos los defensores del 22. Después sacó otra resolución donde creó un cuerpo de 8 abogados defensores como experiencia piloto con 3 equipos interdisciplinarios, pero solamente para aquellos casos que arrancaran las internaciones involuntarias a partir del 1 de agosto. Es decir, los defensores arrancaban de 0. Y por otra resolución dividió las funciones nuestras. Yo soy curadora pública y hasta la feria era curadora provisoria y definitiva. Por otra resolución modificó eso y estableció que 12 curadores iban a actuar como provisorios, 6 como definitivos. Además, los definitivos, yo soy una, vamos a ser ad bona de las cuestiones de los provisorios,
Y los provisorios, además de ocuparse especialmente de la capacidad, van a ser defensores del 22 de todas aquellas personas internadas. Con lo cual es medio mezcolanza, porque si yo soy curadora definitiva, también para mí es importante defenderle la libertad a la persona si no tiene que estar. Así que bueno, estamos complicados porque hay más de un funcionario interviniendo por expediente. Pero en definitiva, esto es algo muy local y por eso se los comento hacia el pasar.